Crecer con una buena autoestima, tener confianza en uno mismo, aceptar nuestros puntos débiles y saber valorarnos es fundamental para una buena salud mental. Esto es lo que dicen los expertos. Y de esto, de autoestima, vamos a hablar en los próximos minutos con Iris Pérez Bonaventura, que es psicóloga clínico infanto-juvenil, que acaba de publicar un libro que se llama Hola Autoestima, editado por B de Block y dirigido a niños y niñas a partir de 9 años. Iris, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo podemos definir la autoestima? La verdad es que la autoestima no es ninguna tontería, ni se puede definir solo diciendo cómo de alto o bajo crees que eres, ni cómo de tonto o inteligente crees que eres. La autoestima va mucho más allá y al final es el concepto que uno mismo tiene de sí mismo. La autoestima es súper importante porque nos ayuda a querernos, a aceptarnos como somos, a mejorar las cosas que creemos que son nuestros puntos débiles, a afrontar nuevos retos, a estar orgullosos de nosotros mismos. Así que la autoestima es un concepto que es más complicado de lo que muchos pensamos, ¿no? Y empieza sobre todo en la adolescencia y en la preadolescencia. Eso te iba a preguntar, ¿a qué edad empieza a formarse? Si, por ejemplo, un bebé, un niño muy pequeño tiene autoestima o no. Empieza a tener sobre todo tiene concepto de lo que los otros le dicen, ¿no? La etiqueta que le ponen los otros, qué bien te portas, o qué malo eres, o qué divertido eres, o qué gracioso eres. Entonces ellos empiezan a asimilar los constructos y las etiquetas de los demás en ellos mismos. Es verdad que esto empieza desde que son muy, muy, muy pequeños, pero la autoestima, la identidad personal, cómo te defines, empieza más o menos 6, 7, 8, 9 años, empieza a cristalizar en la preadolescencia y la autoestima en sí empieza a desarrollarse en la adolescencia. Yo, Iris, veo que la autoestima hay que trabajársela y que es un trabajo muy duro. Entonces yo lo que te quería pedir es cómo conseguir la autoestima y no volver a pensar en ella. Es decir, no tener que estar todo el día diciendo me autoestimo lo suficiente, estoy suficientemente orgulloso de mí mismo. La verdad es que es un trabajo diario y continuo, porque al final el libro sí que es verdad que es para preadolescentes y adolescentes, pero muchos padres y madres lo están leyendo con ellos y dicen, pues la verdad es que hay muchas cosas que nosotros mismos nos damos cuenta que tenemos que mejorar, ¿no? Porque al final, si nosotros mismos trabajamos la autoestima, podemos dar lo mejor de nosotros, estamos motivados para conseguir lo que queremos, tenemos más energía y entusiasmo para hacer lo que nos gusta, nos sentimos cómodos y seguros con los demás, incluso cuando opinan diferente, que eso cuesta mucho, les cuesta a los adolescentes, nos cuesta a los adultos, y también nos sentimos que somos capaces de hacer frente a situaciones difíciles, con lo cual la autoestima es importante trabajarlo ahora y siempre. ¿Y la adolescencia es la etapa crítica por excelencia de la autoestima o...? Sí, sin duda. Sobre todo porque la inseguridad forma parte de la etapa de la adolescencia. Es normal que los adolescentes se sientan inseguros porque hay un montón de cambios y al final la película también lo demuestra, ¿no? Es verdad que la película de Inside Out habla de la preadolescencia, pero es que es verdad que la preadolescencia ya empieza y la adolescencia es como que aún se sienten más inseguros. ¿Y el por qué? Es porque existen muchos cambios, existen cambios sociales, existen cambios físicos, emocionales y cognitivos. Y todos ellos hacen que el adolescente cada vez se preocupe más por su imagen corporal, que le surjan muchas dudas, que tengan más cambios de humor, que estén más sensibles, que les cueste mucho controlar sus impulsos, que sus pensamientos se vuelvan más profundos y por eso cuestionan las cosas que observan. Y además son mucho más conscientes de ellos mismos y del entorno, con lo cual la opinión de los demás y sobre todo la opinión de sus iguales les importa mucho más e intentan encajar con ellos. Y el problema es que a veces renuncian a ser ellos mismos para encajar con los otros. Y entonces, Iris, ¿cómo es, si solo hubiera la mejor manera, ¿no? Pero un consejo, si tuvieras que recomendar algo a los padres para acompañar a esos preadolescentes, a esos adolescentes de la mejor manera en todos estos cambios, ¿cuál sería? Podría estar horas y horas hablando, pero si pudiera diría que su acompañamiento es vital, al final estar a su lado en todos estos momentos y que su hijo o su hija sienta que serás su guía y que estarás siempre a su lado, pase lo que pase, ¿no? Y que al final el adolescente o la persona crezca creyendo en sí misma y que entienda que pueda llegar a ser feliz, buena y fuerte. Esto es fundamental. Esas edades que están sobre todo pendientes de lo que sucede en el grupo, ¿no? Que es en el colegio, en el instituto, ¿están los profesionales, los docentes, las profes preparadas para trabajar la autoestima? No se debe trabajar solamente en grupo ni en casa, o sea, individualmente ni en casa, sino que deberíamos tener también
referencias el resto, ¿no? Y sobre todo desde los centros educativos. Sí, sin duda. De hecho, en el libro, al final de todo, hay una carta para familias, docentes y cuidadores, y hablo de ello, ¿no? Que al final sí que es muy importante, pues individualmente, pero también en grupo. Y además hay una cosa que es muy importante, que es que nosotros, los adultos y los docentes, tenemos mucha información que entre ellos, entre los iguales, no tienen, ¿no? Y además, o sea, es verdad que los adolescentes tienen muy en cuenta la opinión de los demás, pero muchas veces la opinión de los demás, como también están creciendo y se están desarrollando y también son inseguros, además los otros pueden decir cosas o pueden decir comentarios que para nuestro hijo o hija le sepa como muy mal, ¿no? Esté muy sensible, con lo cual es muy importante que los adultos sepamos manejar este tipo de situaciones y, como dices, no solo individualmente sino grupalmente, y cuando surgen cosas como comentarios negativos, insultos o acoso, lo podamos hablar no solo individualmente sino en grupo, y los adultos tengamos las estrategias, las habilidades necesarias para poder enfocar y guiar a nuestros hijos y hijas en este tipo de situaciones que son tan complicadas. Porque yo veo también que, claro, la autoestima no se construye sobre el vacío. Es decir, estoy pensando en el informe PISA de Estados Unidos, dice que los alumnos norteamericanos son los peores en matemáticas, pero los mejores en creerse que saben matemáticas. Es decir, son los que tienen mayor autoestima matemática. Claro. Entonces, quería que hablaras un poco de los riesgos de una autoestima sin fundamento, ¿no? Claro, esto es importantísimo, y al final en el libro también hay una parte que hablo de ello. Es distinto la arrogancia que la autoestima. La autoestima, por eso se llama autoestima saludable y positiva, claro. Pero la arrogancia es una cosa completamente distinta, y ahora está muy de moda en las redes sociales, ¿no? Decir, soy el mejor, y los adolescentes lo escriben, incluso los adultos, los influencers, soy el mejor, no escucho los demás, y además dan consejos en base a evidencia cero, pero dan consejos, eres el mejor, no escuches a los demás, haz tu camino. No, esto no es, la vida no funciona así, tú tienes que escuchar a la opinión de los demás, no te puedes hundir, pero tienes que escuchar lo que te dicen, y a partir de ahí analizar si aquello crees que te puede ir bien o no, pero tienes que escuchar a los demás, sobre todo porque ahora te estás desarrollando y los demás te pueden dar una perspectiva que igual es muy interesante para ti. Y no solo eso, sino que además no eres perfecto, te vas a equivocar. Y por lo que decías, ¿no? Por el informe PISA, pues si no te salen si te salen mal las mates, te salen mal las mates, no eres perfecto. Entonces, aprende qué ha pasado, comprende y analiza la situación, intenta buscar soluciones, pero es muy distinta una autoestima saludable que ser arrogante y no respetar a los demás. Claro, porque la forma en la que te autopercibes tiene mucho que ver también con la forma en la que te perciben los demás. Totalmente. Tú no construyes tu autoestima de la nada, sino que la construyes también un poco a través de lo que ves que los otros ven en ti. Sí. 100%. Por eso también es muy importante cuando hablamos con padres, ¿no? Por ejemplo, el tema de las etiquetas, vigilar con las etiquetas que les decimos a nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? A veces se nos escapa y decimos, qué tonto eres, o qué torpe eres, o qué malo eres. Tenemos que vigilar cuando calificamos la conducta de nuestros hijos así, hay que vigilar, porque luego ellos utilizan estas etiquetas para identificarse a sí mismos, y ellos empiezan hablando de, hola, me llamo pues tal y soy tonto o soy torpe. No, esto no es así. A veces no me sale bien un ejercicio de matemáticas y tengo que mirar qué tengo que hacer para mejorar. O a veces me caigo, pero yo no soy torpe, sino que muchas veces me caigo, pero me sé levantar. Entonces, es encontrar la manera de calificar la conducta, no la persona, sino la conducta, porque la conducta siempre se puede mejorar. Estabas admitiendo errores, ¿no? Que eso es muy importante para la autoestima, ¿no? De decir, bueno, puedes decir que te has equivocado en algo y no pasa nada, no te invalida totalmente como persona. Eso reforzaría también la autoestima. Sí, 100%. Al final a la consulta me vienen los dos casos, ¿no? Me vienen adolescentes o preadolescentes que me dicen que se equivocan todo y todo lo hacen mal, que esto es signo de una autoestima muy, muy baja, pero también ven adolescentes que me dicen que todo les sale perfecto y lo hacen todo bien. Y no solo los adolescentes o preadolescentes, sino los padres. Y los padres me dicen, no, es que mi hijo todo lo hace bien, todo lo hace, le sale bien todo, los idiomas, las matemáticas, el deporte, el hablar con los amigos, es la estrella, todo el mundo quiere estar con él. Hombre, alguna cosa no le sale bien. ¿Y ahí qué haces, Iris? ¿Empiezas a trabajar con el padre antes que con el hijo? Primero me quedo en silencio y dejo que se escuche a sí mismo, ¿no? que se escuche a sí mismo. Y luego, cuando ya han terminado, empezamos a trabajar y empezamos a decirles que nadie es perfecto y que tú asumas el error de tu hijo o que tú asumas que tu hijo no es perfecto no quiere decir que no lo quieras. Tú no tienes que sobreproteger a tu hijo porque la vida
es dura y la vida es difícil, es muy bonita, pero es difícil. Y este chico o chica va a encontrarse con obstáculos, va a encontrarse con dificultades y muchas veces va a cometer errores, con lo cual esta persona tiene que aprender a salirse de ellos y tiene que aprender a tirar adelante, a ser resiliente, porque si no se hunden y dejan de hacerlo todo. Tú hablas de obstáculos, Iris, pero también hay un principal obstáculo que es la competición, la competencia con otros. Yo ahora, en vísperas que estamos de las Olimpiadas, yo creo que el caso más claro de autoestima fructífera es lo ocurrido con el deporte español. Cierto. Yo no creo que de repente en Barcelona 92 o a principio de este siglo, los Nadal, Jorge Lorenzo, Rudy, toda la selección femenina de fútbol, todo esto salga simplemente porque son mejores y mejor entrenados, sino también porque ganaron en autoestima. Es decir, ¿existe una ventaja de la autoestima a la hora de competir con otros? Sí, sin duda, sin duda. Al final la autoestima te ayuda a afrontarte a nuevos retos y te ayuda a estar orgulloso sobre todo de lo que consigues, pero también de lo que intentas. Y esto es importantísimo, ¿no? Porque al final es día a día luchar contra ti mismo y hay veces que no te van a salir las cosas como tú deseas o como tú esperas, pero igual el día siguiente te van a salir. O igual no es el día siguiente, pero la semana siguiente o el año siguiente. Y esto es muy importante, la capacidad de esfuerzo va ligada con una buena autoestima. Iris, hablabas también de la cara B, ¿no? De la autoestima, que es la arrogancia. ¿Qué es más fácil de corregir o de tratar, la baja autoestima o la arrogancia? Yo creo que la baja autoestima. Sí, ¿no? La arrogancia es muy difícil, pero te diría, la arrogancia sobre todo es difícil cuando está establecida, es difícil de tratar. Cuando son, por eso al final me dedico a los niños y a los adolescentes, porque cambian mucho más que los adultos. Los adultos a partir de los 30 años es mucho más difícil de cambiarlos. Pero los chicos y chicas que son arrogantes sí se puede cambiar y se debe cambiar la conducta o las características de la personalidad que se está formando, sobre todo en la adolescencia, porque su cerebro aún es flexible y pueden cambiar muchísimo. ¿Y qué actitudes o frases deberían hacernos saltar las alarmas de que nuestro hijo está falto de autoestima, tiene la autoestima baja? O sea, ¿qué podemos tolerar y qué no? Pues, por ejemplo, y esta es una muy buena pregunta, si escuchamos a nuestro hijo o hija que dice todo lo hago mal, no valgo para nada, voy a fallar, nunca lo lograré, no puedo. Estas frases de este tipo, si son puntuales una vez al año, 2 veces al año, de acuerdo, pero si son frecuentes y lo vamos oyendo a cada día a medida que ellos se van afrontando a los nuevos retos, ¿no?, que existen a nivel de amistades, a nivel de exámenes, a nivel de deportes, si lo vamos escuchando, eso quiere decir que tiene autoestima negativa. Pero, sin embargo, a veces no lo escuchamos porque ellos no siempre verbalizan lo que sienten, pero también lo podemos ver, ¿no? Podemos ver cuando se comparan con otros y pensamos o sentimos que se sienten inferiores. O lo podemos ver, por ejemplo, dándoles un cuestionario y que ellos contesten un cuestionario. En el libro empieza por un cuestionario que tiene 30 preguntas y va de la autoestima y salen frases como muchas veces desearía ser otra persona, o siento que no le gusto a nadie, o me da mucha vergüenza hablar delante de mis compañeros de clase, o me cuesta mucho tomar una decisión. Todo ello son síntomas de una baja autoestima. Yo no había escuchado la palabra autoestima hasta que fui un adulto. ¿A qué edad hay que decirle a un niño que existe una cosa llamada autoestima? Cuando antes mejor. Ahora, en la sociedad que vivimos, es verdad que ha cambiado mucho. Cuando éramos pequeños no hablábamos de ello, pero ahora sí, la autoestima es importantísimo. Es como te ves a ti mismo, te conoces. Entonces, a los pequeñitos, igual empezar a hablar qué es lo que te gusta a ti, porque yo me encuentro adolescentes que no saben lo que les gustan y dicen lo que les gusta igual a sus amigos o a los influencers que ven por las redes sociales, pero ellos mismos no son capaces de decirme lo que les gusta o lo que no les gusta. Es súper importante. A un niño desde pequeño tenemos que saber sus gustos y que los respete y respete a los demás, pero debemos conocer y el niño debe conocerse y esto es importantísimo. Es un trabajo introspectivo que es importantísimo hacer como antes mejor. ¿Y aquí también ves diferencias entre chicos y chicas? Sí. 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 Así no sigas. Es que además yo creo que antes se nos educaba para que no fuéramos desobradas, que fuéramos, o sea, eran muchas décadas, ¿no?, de represión, de justo que no se te note demasiado la autoestima casi, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que no han cambiado demasiado. No, es verdad que sí que hay diferencias, y eso hablo en general, después hay casos particulares y es distinto, pero es verdad que al final que una chica diga, ¿no?, lo que vale abiertamente
Hay muchas menos chicas que dicen lo que valen abiertamente que chicos lo dicen, ¿no? Y poco a poco está cambiando, poco a poco las chicas también se están abriendo más, pero eso es un proceso que va a tardar tiempo. Los expertos siempre habláis, ¿no?, de que los niños aprenden de lo que decimos y hacemos los padres. En este caso también es importante que nos trabajemos nosotros la autoestima para que ellos aprendan a tener una autoestima sana. Sí, sin duda, porque al final el otro día, ¿no?, un padre me preguntó en consulta y me decía: Iris, es que yo tengo la autoestima muy baja y claro, pienso que mi hijo tiene autoestima baja por culpa mía. Y eso es lo que nos pasa a los padres y madres, ¿no?, que pensamos que todo es culpa nuestra. No, no todo. A veces hacemos las cosas muy bien y hay otras veces que igual tú tienes la autoestima baja, pero tu hijo o tu hija tiene la autoestima baja y no es por ti, sino es por la sociedad. Es decir, si un padre o madre tiene la autoestima baja y lo verbaliza continuamente y dice frases como todo lo hago mal, no valgo para nada, voy a fallar, es verdad que el niño o niña esto lo capta, lo interioriza, claro, porque al final los chicos y las chicas como más aprenden es imitando. Entonces, ¿qué deben hacer los padres y madres con baja autoestima? Pues es una oportunidad perfecta para empezar a cambiar. Siempre se puede cambiar. Intentar a cambiar el discurso interno para volverlo más positivo y más realista. Eso no quiere decir todo es perfecto, yo soy el mejor, todo me va a salir bien. Eso no es así. Tienes que ser realista. Espero que me salga bien. O voy a dar todo de mí, o voy a dar todo mi esfuerzo, voy a dedicar todo mi tiempo para intentar que me salga bien. Pero también estar preparado, porque a veces las cosas no te salen bien. Con lo cual tienes que ser positivo, pero realista. Pues tenías razón, Iris, podíamos estar toda la tarde hablando de esto. Por eso recomendamos mucho tu libro Hola Autoestima, con las ilustraciones de Patricia Agüero, que son muy chulas. Pone: sin miedos ni vergüenzas, atrévete a ser tú. Iris Pérez Bonaventura, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo.